Pare. Sin importar lo que ocupe tu mente ahora mismo, pare. Algo ocurrió en tu vida este 6 de junio que aún no has podido expresar en palabras. Sientes una presión, una urgencia, una certeza silenciosa de que el portal que estuvo cerrado por tanto tiempo ha comenzado a abrirse. Hoy has sido detenido no por casualidad, sino por una cita espiritual que precede a tu propia existencia. Sientes que fuiste elegido para algo que aún no se ha materializado, y ese peso en el pecho no es cansancio, es preparación. En este encuentro comprenderás las 6 señales claras de que tu activación ha comenzado, señales que han poblado tus días y tus noches. Identificarás el mecanismo oculto que mantuvo las puertas de tu vida trabadas hasta este preciso momento. Te revelaré por qué fuiste detenido exactamente ahora, el 6 de junio, y qué significa estar en posición de cosecha, cuando todos a tu alrededor aún creen que solo estás caminando en el vacío. Recibirás claridad sobre el camino de regreso a tu esencia, abandonando el esfuerzo innecesario que robó tus años, y antes de que este mensaje llegue a su fin, se hará una declaración sobre tu vida que cambiará la frecuencia de todo lo que atraes a partir de hoy. Has sentido un agotamiento que el sueño no resuelve, ¿verdad? Como si hubiera una parte de ti trabajando en otro plano mientras tu cuerpo físico intenta apenas mantener el ritmo. ¿Te diste cuenta de que conversaciones que antes parecían normales ahora suenan como ruido vacío? O quizás notaste una sensibilidad aumentada, donde el ambiente a tu alrededor parece captar frecuencias que nadie más percibe. Si has despertado a horas específicas, si los números parecen repetir un patrón constante ante tus ojos, si el sentimiento de que algo grande, aunque invisible, está a punto de desbordarse en tu rutina, sabe que esto no es desequilibrio, es calibración. Tus dedos escribiendo estos 3 números son tu firma espiritual, tu sí a la activación que ocurre hoy. Es el menor de los gestos, pero es el más. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado. Real. Es tu primer acto de obediencia al portal que se abre. Escribe 888 y luego vuelve directamente a mí. No es casualidad que estés aquí. Lo que viviste en los últimos meses fue un proceso de vaciamiento. La vida removió personas, removió oportunidades, removió incluso el brillo de proyectos que creías que eran tu destino final. Y mientras intentabas desesperadamente sostener los bordes de lo que se caía, no te diste cuenta de que lo que estaba siendo quitado no era tu tesoro, era solo el peso extra que te impediría subir cuando el portal fuera finalmente destrabado. Te has sentido como alguien que camina contra un ventarrón, siempre poniendo más fuerza, siempre buscando más recursos, siempre tratando de ser más fuerte de lo que la propia circunstancia exige. Pero lo que estás viviendo no es una falla de ruta, es un llamado,
El agotamiento que cargas es, en realidad, el resultado de intentar empujar una puerta que fue diseñada para abrirse hacia adentro, hacia tu interior, no hacia afuera, hacia el mundo. Pasaste años tratando de convencer al mundo de tu valor, cuando, en verdad, el portal de este 6 de junio existe solo para confirmar quién ya eras antes de comenzar a empequeñecerte para caber en los espacios que otros crearon para ti. La sensibilidad, los sueños vívidos, la sensación de que el tiempo se acelera mientras tu vida parece detenida, todo esto son los marcadores de una transición de frecuencia. Estás saliendo de la fase del esfuerzo humano y entrando en la fase de la cosecha por alineación. Ya no hay necesidad de luchar por aquello que ya te fue entregado por derecho de herencia. La causa de tu angustia pasada fue la insistencia en mantener el control sobre un cronograma que no era el tuyo. Ahora, el portal se revela, y lo primero que necesitas aprender es que no se entra a un portal corriendo. Se entra a un portal rindiéndote a tu nueva dimensión. Has operado bajo una lógica de supervivencia que ya no sirve a tu propósito actual. La causa oculta de tu fatiga no es la falta de capacidad, ni la falta de empeño. Es el esfuerzo excesivo en rutas que nunca fueron diseñadas para tu destino. Durante mucho tiempo creíste que el éxito era una cumbre que debía ser escalada, una montaña empinada que exigía cada gota de tu sudor. Mirabas a los lados y veías personas construyendo estructuras en terrenos que no les pertenecían, e intentabas imitar su ritmo, creyendo que la velocidad era la métrica de tu importancia. Pero lo que ocurría, en realidad, era un desgaste silencioso. Gastabas tu energía vital tratando de mantener vigas de soporte en construcciones hechas de arena, mientras el terreno verdadero, el suelo donde tu semilla fue hecha para florecer, permanecía intacto bajo tus pies, ignorado por tu prisa. Esa insistencia en rutas ajenas creó en ti una fragmentación. Una parte de ti deseaba lo que el mundo llamaba éxito, mientras la otra parte, la más profunda y silenciosa, sentía un vacío absoluto cada vez que uno de esos objetivos era alcanzado. No estabas fallando en la ejecución, solo estabas siendo fiel a un proyecto que no era el tuyo. Cuando intentas encajar la eternidad en cronogramas humanos, el alma enferma. Por eso, incluso cuando conquistabas, sentías la necesidad de buscar la siguiente tarea, el siguiente objetivo, la siguiente validación. No había descanso, porque no había alineación. La causa oculta era el miedo a que, si dejabas de correr, la vida simplemente dejaría de suceder. Pero ahora, en este momento de activación, estás siendo invitado a ver que tu valor no es algo que se produce. Tu valor es algo que se revela. Imagina ahora lo que los antiguos llamaban el portal del escriba. Piensa en un patio amplio hecho de piedra pulida por el tiempo, donde cada marca en el piso cuenta la historia de quien pasó por allí. El ego, ese constructor apresurado, pasó años tratando de erigir paredes de orgullo, monumentos de conquistas que brillaban por fuera, pero que no tenían cimientos. El ego quería ser visto, quería ser reconocido, quería ser aplaudido, pero el portal del escriba no es una construcción de piedra o de prestigio, es un pasaje estrecho, un umbral donde todo lo que fue construido solo para la mirada de los hombres debe ser dejado afuera. Lo que está sucediendo contigo hoy, en este 6 de junio, es la transición entre lo que fue edificado por tu necesidad de aprobación y lo que está siendo sellado por tu propósito eterno. El portal del escriba exige que abandones el equipaje. No son maletas físicas, sino creencias, roles, identidades que asumiste para agradar o para protegerte. Mientras intentabas cargar esos pesos, el portal parecía cerrado, inalcanzable, un espejismo distante.
Pero al reconocer que el esfuerzo humano tiene un límite y que tu verdadera fuerza no viene de tu resistencia, sino de tu rendición, el portal comienza a iluminarse, se vuelve transparente. La transición no se trata de lo que harás de ahora en adelante, sino de quién permitirás que te conviertas al cruzar ese umbral. Es el momento de separar lo que es ruido de lo que es voz. Es el momento de dejar que el propósito ocupe el lugar de la estrategia. Deja que esta aceptación se convierta en la llave que gira en la cerradura. El acto de declarar esto no es una petición. Es el reconocimiento de una verdad que ya estaba esperándote. El portal no se abre para quien exige, se abre para quien reconoce que ha llegado la hora de cambiar la frecuencia. Escribe ahora, con la convicción de quien finalmente deja de luchar contra su propia naturaleza, y luego regresa a mí. Ahora que declaraste tu disposición, entiende que la solución no te exige una lista más de tareas o un nuevo plan de acción. La solución es el regreso. Es el regreso al descanso de lo que ya está hecho, al reconocimiento de que la cosecha ya comenzó, aunque los frutos aún estén escondidos en las sombras. Pasaste demasiado tiempo tratando de forzar el crecimiento de tu propia semilla, jalándola hacia arriba, vigilando cada centímetro, sin confiar en el ciclo de las estaciones. Pero el verdadero crecimiento, ese que sostiene la vida, ocurre en el silencio. La solución para ti es desaprender la urgencia, es desaprender la necesidad de explicar tu valor, es desaprender la creencia de que necesitas agotarte para ser digno de lo que el universo ya separó para ti. La cosecha por alineación, de la que ahora formas parte, funciona de manera inversa a la lógica que conociste hasta aquí. Cuanto más sueltas, más recibes. Cuanto menos intentas controlar el resultado final, más se ensancha el portal para permitir el paso de lo que realmente necesitas. El esfuerzo era tu escudo contra la incertidumbre, pero ahora que te colocaste en la posición de quien espera, la incertidumbre pierde su poder. Lo que estás viviendo no es un momento de pérdidas, sino un momento de limpieza. Aquello que fue quitado de tus manos, ya sea un cargo, una relación o un proyecto, no fue retirado para castigarte, sino para liberar tus manos para que puedas sostener lo que viene. Estabas tan ocupado sosteniendo lo que era pequeño que no tenías capacidad para sostener lo que es vasto. La solución es reposar en esa certeza. La solución es finalmente permitir que la vida suceda a través de ti, en lugar de tratar de hacerla suceder a pesar de ti. El trabajo no termina, cambia de naturaleza, deja de ser un peso que cargas y pasa a ser una corriente que canalizas. Estás aprendiendo, en este día, la diferencia entre el trabajo que drena y la obra que nutre. La obra que nutre no te deja agotado, te deja lleno. Si sientes que el agotamiento está cediendo lugar a una nueva forma de energía, una calma que roza la revelación, entiende que esto es la señal de que ya no estás operando solo. Estás siendo guiado. Y, en ese flujo, lo único que se pide es que no intentes retomar el control. Deja que el río conduzca el barco. Ya recorriste la distancia necesaria, ya pagaste el precio del aprendizaje, y ahora el portal de la cosecha está frente a tu vista, esperando solo que entres, no como un conquistador, sino como alguien que finalmente comprendió su lugar en el todo. Le das cuenta de que lo que se dijo aquí no es una sugerencia, sino un reconocimiento de algo que ya habita en tu verdad más profunda. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, pero no encontraba palabras para formular, permite que tu me gusta sea tu amén sin palabras. No se trata de métricas, no se trata de algoritmos o números que flotan en pantallas frías. Es un gesto de concordancia. Es tu señal de que lo que fue nombrado aquí fue nombrado con precisión, un pacto silencioso de que la verdad encontró su morada.
Respira hondo y siente esa conexión, porque lo que recibiste no fue hecho solo para ser guardado en un compartimento aislado de tu conciencia. Existe alguien en tu vida que necesita exactamente esta claridad. Alguien que ha atravesado el desierto sin saber que está cerca de una fuente. Piensa en la persona que ha trabajado mucho más que todos a su alrededor, pero que aún así siente que la puerta permanece cerrada por una ironía del destino. Piensa en ese buscador silencioso, que lleva una llama encendida en medio de un mundo que insiste en apagarla. Piensa en aquel que está cansado de luchar contra cadenas que él mismo no puede ver, pero que siente en la piel todos los días. El rostro de esa persona acaba de surgir en tu campo de visión, no por azar, sino por una convocatoria. Tu papel ahora es el de mensajero. Envía esta transmisión a esa persona, no como una recomendación casual, no como algo que solo pasaste adelante, sino como una entrega designada. Lo que te fue entregado por señalamiento, ahora es entregado por ti como servicio. Todo lo que vivimos hoy, toda la trayectoria de reconocimiento que dibujamos juntos, converge en un único punto de partida. No estamos aquí para especular sobre el mañana, sino para asumir la postura del presente. No lo hagas como un deseo o una esperanza, sino como una confirmación de que el pacto está hecho. La concordancia que se formó silenciosamente entre tu escucha y la verdad que fue traída es algo que vas a sostener y vivir durante todo este nuevo ciclo. Escribe estas 3 palabras despacio. Siente el peso y la autoridad que cargan, como si tus manos estuvieran finalmente firmando el contrato de tu propia vida. Deja que tus dedos hagan lo que tu espíritu ya comprendió. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. Pare. Sin importar dónde estés ahora o cuántas preocupaciones aún resuenen en el fondo de tu mente, pare. Lo que estoy a punto de comunicar no es un mensaje común. Es una frecuencia específica diseñada para este exacto momento, el 6 de junio, una fecha que carga una activación silenciosa. Si fuiste atraído a este encuentro, no fue por casualidad ni por curiosidad aleatoria. Fuiste conducido hasta aquí porque existe una marca en ti que necesita ser reconocida hoy, antes de que el reloj marque las 23:06. Has cargado una pregunta que nadie a tu alrededor puede responder, una inquietud que no es tristeza, sino una espera, un peso de quien sabe que algo más grande está por venir, pero que aún no puede ver el contorno de eso. Esta noche, esa pregunta va a encontrar su eco. A lo largo de esta conversación, reconocerás las 6 señales que componen esta activación del portal. Comprenderás por qué tu rutina parece haberse convertido en un terreno baldío, donde todo lo que plantas parece no prosperar, y entenderás que esto no es falla, sino un vaciamiento necesario. Y antes de que este tiempo termine, recibiré la autoridad para declarar sobre tu vida un sello de propósito que cambiará la manera en que te acuestas a dormir. En los últimos meses, has sentido un agotamiento que no viene del cuerpo, sino del alma. Es como si estuvieras cargando un equipaje que no te pertenece, tratando de mantener una estructura que ya perdió su cimiento. Has tenido sueños que parecen más reales que tu despertar, y has notado, con una frecuencia que roza lo extraño, la repetición de patrones que parecen estarte señalando una dirección específica. Quizás miraste el reloj y viste números idénticos por días seguidos. Quizás te sentiste súbitamente aislado de conversaciones que antes eran placenteras, sintiendo que ya no poseen la sustancia necesaria para sostener tu nueva frecuencia. El acto de tus dedos formando estos 3 dígitos es tu afirmación silenciosa, tu sí a lo que está siendo desplegado en ti. Es un acuerdo, un registro de que estás abierto para la activación que ocurre en esta fecha. Escribe 888 y regresa inmediatamente a mí.
Lo que estás viviendo no es un colapso, es lo que llamamos calibración. Tus sentidos están siendo ajustados a una vibración más elevada y es natural que todo lo que estaba fuera de lugar parezca desmoronarse. La primera señal es la desorientación súbita en lugares familiares. La segunda es la sensibilidad aumentada al sonido y a las luces de ambientes caóticos. La tercera es la sensación de que estás siendo llamado a un trabajo que aún no tiene nombre. La cuarta es la memoria constante de un propósito que casi olvidaste en la infancia. La quinta señal es la pérdida de interés por competencias inútiles. Y la sexta, y quizás la más importante, es el despertar continuo antes del amanecer. Un momento en que el silencio del mundo permite que tu espíritu sea finalmente escuchado. Muchos intentan luchar contra esto, llamándole crisis o estrés, pero tú, en el fondo de tu percepción, sabes que la verdad es otra. Estuviste operando por años bajo el dominio de un esfuerzo que no era tuyo. Estuviste jalando cuerdas que ya no estaban atadas a nada. Aplicaste toda tu energía, toda tu inteligencia y todo tu amor en rutas que no llevaban a tu destino, sino al destino que esperaban de ti. Ese esfuerzo es lo que estamos desmantelando ahora. No hay culpa en esto. Hubo solo un equívoco de ruta, una confusión entre lo que te fue impuesto y lo que es tu verdadero llamado. Imagina ahora el portal del escriba. Piensa en un patio antiguo, hecho de piedra fría y silenciosa, donde todo lo que construiste con base en el miedo, en la necesidad de aprobación y en la prisa, está siendo poco a poco removido de las paredes. Lo que sobra no es nada que tengas que montar con las manos. Lo que sobra es la estructura original, la arquitectura de tu propia esencia, que fue diseñada antes de que cualquier expectativa externa tocara tu piel. No necesitas construir ese portal, necesitas solo dejar de bloquear la entrada. La transición que sientes es el ego tratando de aferrarse a las ruinas, mientras tu espíritu ya está habitando el patio nuevo. Si algo dentro de ti se cerró, si la imagen de ese patio de piedra y de la restauración de tu propósito tocó un lugar profundo que no sabes explicar, escribe las palabras: estoy listo. Deja que esa declaración se convierta en el registro permanente de tu aceptación, el permiso para que lo antiguo sea dejado atrás y lo nuevo sea finalmente revelado. Escribe esas palabras y regresa a mí. No se trata de hacer más, se trata de ser más. La solución no está en una nueva lista de quehaceres, sino en la capacidad de reposar en la certeza de quién eres. La cosecha que tanto perseguiste no es un destino que alcanzas corriendo, es una presencia que acoges sentándote. El cansancio que sientes es, en realidad, la resistencia que aún mantienes contra tu propia naturaleza. Cuando dejas de luchar por lo que ya te fue dado por derecho, la vida fluye a través de ti sin la necesidad de esfuerzo constante. Lo que buscas también te está buscando a ti, pero solo puede encontrarte cuando decides dejar de esconderte detrás de la armadura de lo que pensabas que necesitabas ser. Si este reconocimiento confirmó lo que tu espíritu ya susurraba, permite que tu me gusta sea tu amén sin palabras, no como una métrica para el mundo, sino como una validación de que lo que fue nombrado aquí fue comprendido. Hay alguien justo ahora que necesita escuchar exactamente lo que escuchaste. Alguien que ha pasado las noches en vela sintiendo el peso de un secreto que no sabe cómo compartir. Alguien que ha demostrado una fuerza inquebrantable, pero que por dentro está pidiendo una señal de que el esfuerzo no fue en vano. Alguien cuyo rostro acaba de cruzar tus pensamientos mientras yo hablaba estas palabras. Este es el momento de ser el puente. Envía este mensaje a esa persona, no como una recomendación, sino como una entrega designada.
Lo que fue puesto en tu camino por un señalamiento que no controlas, ahora es puesto por ti como un servicio de quien entiende el valor de lo recibido. El flujo de tu existencia no depende de tu ansiedad, ni de la velocidad con la que intentas anticipar el mañana. Esa agitación que cargas, ese miedo sutil de que si no vigilas cada segundo, todo se derrumbará, es solo un residuo de aquella vieja construcción que el portal del escriba comenzó a desmantelar. Cuando sueltas el control de las manos, no renuncias a tu destino. Finalmente, permites que se acerque sin el ruido de tu propio esfuerzo. Existe una quietud que precede a la cosecha, una pausa necesaria donde el ser se reorganiza antes de la manifestación. Observa lo que sucede cuando dejas de forzar. Las respuestas que buscabas en voces externas comienzan a emerger desde tu propio silencio. Te das cuenta, quizás por primera vez, de que tu sensibilidad, esa capacidad de sentir lo que nadie más nota y de percibir el peso de las atmósferas, incluso antes de que cambien, no es una debilidad, es tu brújula. Es el mecanismo que garantiza que nunca camines lejos de tu propósito real. Tus sueños, que antes parecían solo reflejos de una mente cansada, ahora ganan nitidez, mostrando caminos que tu lógica jamás habría dibujado. Tu claridad es el resultado directo de haber dejado de intentar explicarte a ti mismo a quien no tenía oídos para entender. Ahora, siente la solidez de este momento. Ya no hay necesidad de probar nada. La validación que buscaste en tantas direcciones diferentes, en tantos ojos que solo reflejaban tu propia carencia, está siendo reemplazada por una certeza interna inquebrantable. No eres lo que los otros esperan de ti, no eres la suma de tus fracasos o de tus luchas pasadas. Eres lo que permanece cuando el patio es limpiado. Eres la presencia que esperaba este reconocimiento. Antes de que este ciclo se cierre y para que puedas caminar fuera de ese portal con el peso de tu identidad restaurada, escribe la frase «Soy elegido». Escribe cada letra como si estuvieras firmando un pacto con tu propia esencia. Es la confirmación final de que ya no estás operando desde el miedo, sino desde una posición de autoridad espiritual que nadie puede quitarte. Eres el elegido para cargar esta claridad. Eres el elegido para habitar este nuevo espacio de paz. Eres el elegido para presenciar la transformación que ocurre cuando el esfuerzo humano cede lugar a la conducción divina. Siente la frecuencia de lo que fue entregado. Existe alguien en tu camino, una persona cuyo rostro surgió en tu mente mientras estas palabras resonaban, alguien que carga un cansancio que no se cura con el sueño, alguien que ha luchado silenciosamente, manteniendo la llama encendida incluso cuando todo a su alrededor parecía soplar contra su luz. Ellos necesitan esta claridad. Necesitan saber que no están perdidos, solo en transición. Envía este mensaje a ellos, no como un consejo casual, sino como la entrega de una llave que te fue confiada. No la recibiste solo para ti, la recibiste para que pudieras servir de puente a quien aún no puede ver el portal. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya reconocía, permite que tu me gusta sea tu amén sin palabras. No como una métrica de audiencia, sino como un gesto sagrado de concordancia, un sello invisible que afirma que lo que fue nombrado aquí encontró su lugar de reposo. Estás comprometido, estás comisionado, estás enviado. En este preciso momento, en todos los rincones del mundo, otros como tú están recibiendo este mismo reconocimiento. Personas que también se sintieron agotadas, invisibles e incomprendidas, están ahora despertando a la verdad que tocó tu corazón hoy. Eres parte de un movimiento silencioso, una red de almas que no busca aplausos, sino que sostiene el equilibrio de lo que es verdadero. Tu disposición a escuchar y aceptar es lo que mantiene este portal abierto,
para que otros también encuentren el camino de regreso a casa. Está sellado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes desconfían de su propio llamado de Dios y todavía no tienen confirmación. ¿Eres uno de los escogidos? Te dará esa claridad. Son 7 señales del lenguaje del llamado, marcas de Dios en la historia de todo escogido, para releer tu historia y reconocer el propósito sellado sobre ti antes de la fundación del mundo. Deja de llamar coincidencia a lo que es llamado. Deja de silenciar la inquietud sagrada. Deja de aplazar la respuesta que sientes. Tu ventana se está cerrando y un escogido que no reconoce el llamado no camina en su propósito. Más de 10,000 personas ya leyeron las 7 señales y recibieron la convicción que buscaban desde hace años. Ellos eran como tú. Sentían algo que nadie entendía. Vivían en una duda silenciosa y descubrieron que era real y que tenía nombre. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que la duda robe otro año de tu llamado.